ya sea que se crearon para alimentar metrópolis bulliciosas a través de hidroelectricidad, irrigar tierras de cultivo áridas o proporcionar retiros tranquilos para aventureros y amantes de la naturaleza. Estos lagos están hechos artificialmente. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy conoceremos los 15 lagos artificiales más fascinantes del mundo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. El lago Powell en los Estados Unidos. Ubicado en la parte suroeste de los Estados Unidos, en la frontera entre Utah y Arizona, el lago Powell es uno de los lagos artificiales más grandes de América del Norte, con una longitud de más de 100,86 metros, casi 300 kilómetros y 1.900 millas. A unos 3.000 kilómetros de costa, el lago comenzó a formarse a principios de la década de 1960, cuando se construyó la presa Glen Canyon en el río Colorado como parte del proyecto de almacenamiento del río Colorado, completado en 1966. El propósito de la presa era controlar las inundaciones y proporcionar almacenamiento de agua para las zonas áridas de los estados del suroeste y generar energía hidroeléctrica. El lago Powell lleva el nombre de John Wesley Powell, un veterano y explorador de la Guerra Civil que dirigió la primera expedición por el río Colorado a través del Gran Cañón en 1869. El llenado del lago comenzó en 1963 y tomó 17 años para alcanzar su capacidad total. Hoy en día es una fuente de agua crucial para la región circundante y como parte del área recreativa nacional de Glen Canyon, es una importante atracción para los visitantes. Está rodeado de cañones de Red Rock y los secretos Coes. Hay algo maravilloso en el contraste entre las profundidades de aguas azules y los acantilados de color naranja rojizo. Número 14. La Laguna Azul, Islandia. La Laguna Azul, que se encuentra en una península en el suroeste de Islandia, es uno de los destinos más famosos del país, conocido por sus aguas azules y propiedades geotérmicas únicas. Pero lo más sorprendente no es que haya sido creada por el hombre, sino que se formó completamente por accidente. En realidad, solo ha estado allí desde 1970, cuando comenzó a desarrollarse junto a una planta de energía geotérmica, y la planta utilizó la energía geotérmica de la zona para producir electricidad y agua caliente para las comunidades cercanas, y fue el exceso de agua rica en minerales de este proceso lo que se consideró residuo y lo que comenzó a acumularse en los campos de lava para crear esta laguna. El agua geotérmica es rica en algas de sílice y minerales. Los lugareños notaron sus efectos beneficiosos en la piel, especialmente aquellos que sufren de sequedad. Al principio hubo escepticismo y no es frecuente pensar en nadar en aguas residuales de una planta de energía, pero después de pruebas exhaustivas para asegurarse de que fuera seguro, se creó la primera instalación de baño público. Número 13. Lago Pichola, India. El sorprendentemente antiguo lago Pichola está al lado de la ciudad de Udur en India, y después de ser creado en el año 1362 por miembros de la tribu, supuestamente recibió el nombre de una aldea cercana. La historia del lago está profundamente conectada con el surgimiento de la propia ciudad de Udur. Maharana Uday Singh II, quien fundó lo que se convertiría en la ciudad capital del reino de Mayir, estaba tan inspirado por la belleza del lago que lo amplió aún más, y una vez que se estableció la ciudad en 1559, el lago se mejoró con la construcción de presas y canales y se convirtió en lo que es hoy, rodeado por varios palacios, templos y residencias reales. La estructura que más se destaca es el Palacio del Lago, que fue construido entre 1743 y 1746 por Maharana Yat Singh II. Este palacio de mármol ahora es un hotel de lujo que parece flotar en las aguas de los lagos, ofreciendo a los huéspedes una experiencia única en los alrededores. También está el Jagger, también conocido como el Lago Garden Palace.
que fue construido en el siglo XVII y sirvió como refugio para el emperador mogol Shah Jahan durante la rebelión contra su padre. Número 12. De Buško Blato, Bosnia y Herzegovina. Se encuentra en la región suroeste de Bosnia y Herzegovina. Buško Blato es uno de los embalses más grandes de los Balcanes, que cubre un área de alrededor de 21.000 cuadrados o aproximadamente 55 kilómetros cuadrados. El lago fue creado en la década de 1970 como parte de un proyecto hidroeléctrico y, tras la construcción de una presa en el campo, Buško Blato comenzó a formarse y ahora alimenta una planta hidroeléctrica que proporciona una fuente de suministro de agua para riego. Se alimenta de varios ríos, incluido el río Satina, que desemboca en ella desde la vecina Croacia y desemboca en el río Satina más allá de la presa. El paisaje que la rodea es impresionante, con formaciones de piedra caliza y entornos diversos que sustentan una amplia gama de vida animal y vegetal. Las comunidades locales que lo rodean también han prosperado desde su creación. Dependiendo de sus recursos para la agricultura y la agricultura tradicional, se ha beneficiado del abundante suministro de agua y las tierras fértiles alrededor del lago se utilizan para cultivar cultivos, y el lago también proporciona una gran fuente de pescado, lo que beneficia aún más a la comunidad local con actividades recreativas como paseos en bote, pesca y natación. Número 11. Kielder Water, Reino Unido. Kielder Water, que se encuentra en el norte de Cumberland, en el Reino Unido, es uno de los más grandes de aproximadamente 570 lagos artificiales del país, completado en 1982, rodeado por el bosque de Kielder, que es el bosque artificial más grande de Inglaterra, creando un paisaje asombroso que atrae a numerosos visitantes por su belleza natural. Los planes para Kielder Water comenzaron a mediados del siglo XX, cuando la creciente demanda de agua en el noreste de Inglaterra significó que se necesitaba una mejora de la infraestructura para garantizar un suministro confiable de agua para uso doméstico e industrial en la región. La construcción de la presa comenzó en 1975 y tardó 7 años en completarse para ser alimentada por el río North y contener aproximadamente 44.000 millones de galones o más de 200.000 millones de litros de agua, además de garantizar el suministro de agua a la región circundante. El área también se ha convertido en un refugio para la vida silvestre. Número 10. Lago Argyll, Australia. Uno de los embalses artificiales más grandes de Australia es el lago Argyll, que se encuentra en la región de Kimberley en Australia Occidental y se formó como parte del río o Plan de Riego, que fue un importante proyecto de desarrollo agrícola que comenzó en la década de 1950. El objetivo principal del plan era utilizar las aguas del río o para transformar la región árida en tierras de cultivo fértiles, siendo el primer paso la construcción de la presa de desvío del río, que se completó en 1963 y creó el cercano lago Kuna. Aunque la pieza central del proyecto fue la gran presa del río que se completó en 1971 y condujo a la formación del lago Argyll. El embalse lleva el nombre de la histórica Argyll Downs Homestead, que quedó sumergida en la zona. La formación puede cambiar enormemente de tamaño dependiendo de las precipitaciones, con una superficie típica de alrededor de 390 millas o más de 1.000 kilómetros cuadrados, pero esto puede más que duplicarse en su nivel máximo de inundación, ya que una masa de agua tan enorme pronto comenzó a albergar una gran variedad de vida silvestre. Número 9. Mareos Bacoas, Mauricio. Esta es una impresionante nación insular en el Océano Índico, donde la población ha crecido sustancialmente desde el siglo XIX, con agua dulce limitada disponible. Se decidió que se necesitaban una serie de embalses para asegurar el suministro de agua, y el más grande que se construyó fue Mareos Bacoas, que se encuentra en las tierras altas del país. Fue construido entre 1885 y 1887. Este embalse fue diseñado inicialmente para proporcionar agua a la región de la meseta central,
pero a lo largo de los años se ha ampliado y mejorado para satisfacer la creciente demanda de agua, particularmente para la ciudad capital, Port Louis y sus alrededores. Se extiende sobre un área de aproximadamente 4/5 de milla cuadrada o aproximadamente 2,1 kilómetros cuadrados y tiene una capacidad de aproximadamente 914 millones de pies cúbicos o 25,8 millones de pies cúbicos. Mar Os Vacuas se alimenta de varios arroyos y precipitaciones que se benefician de su ubicación en la zona de alta pluviosidad de la meseta central y se formó mediante la construcción de una presa de terraplén llena de tierra con su función principal como depósito de suministro de agua. Ahora ha asumido una parte importante en la vida cultural y social de la isla. Número 8. El lago Kenyir, Malasia. El lago Kenyir en Malasia tiene el récord de ser el lago artificial más grande del sudeste asiático y cubre un área impresionante de aproximadamente 100 millas cuadradas o 260 kilómetros cuadrados. Se formó por primera vez a mediados de la década de 1985, cuando comenzó la construcción de la presa hidroeléctrica Sultan Mahmud. El propósito de la presa era generar energía hidroeléctrica para satisfacer las crecientes necesidades energéticas de Malasia y se completó en 1985. La presa provocó la inundación del valle del río Kenyir y creó el lago. El proyecto sumergió más de 15.000 hectáreas de selva tropical, transformando el paisaje montañoso en un gran depósito de agua, con más de 340 pequeñas islas, que son todo lo que queda de las cimas de las colinas, que una vez cubrieron el valle. El lago es bien conocido por su impresionante paisaje y ecosistema, y las aguas cristalinas del embalse están rodeadas de exuberantes bosques tropicales, lo que lo convierte en un refugio para la vida silvestre y las especies de plantas, por lo que es el hogar de innumerables especies de aves, insectos y mamíferos, incluidas especies raras y en peligro de extinción, como el tigre malayo, el elefante asiático y varios picos de cuerno. La pesca es una de las actividades más populares que se realizan allí y atrae a pescadores de todo el mundo. El número 7. Lago Nasser, Egipto. El enorme lago Nasser es uno de los lagos artificiales más grandes del mundo y está ubicado en el sur de Egipto y el norte de Sudán, creada como parte del proyecto de la presa alta de Awan, que fue emprendido por el gobierno egipcio en la década de 1950 bajo el presidente Gamal Abdel Nasser, de quien lleva el nombre el lago. La presa fue construida para controlar las inundaciones anuales del Nilo, proporcionar agua para riego y generar energía hidroeléctrica. Fue construida entre 1960 y 1970. La presa en sí es una impresionante obra de ingeniería con 364 pies o 111 metros de altura y casi 2,5 millas o 4 kilómetros de largo. La creación del lago Nasser detrás de la presa requirió la reubicación de más de 100.000 personas, incluidas las comunidades nubias que han vivido en la región durante siglos. Además, innumerables sitios arqueológicos, incluidos templos y monumentos, corrían el riesgo de quedar sumergidos y el esfuerzo internacional liderado por la UNESCO reubicó con éxito muchos de estos tesoros históricos en tierras más altas, siendo los más famosos los templos de Abu Simbel. Las aguas comenzaron a subir y ahora el lago Nasser cubre un área de alrededor de 2.000 millones de metros cuadrados o 5.200 kilómetros cuadrados y tiene 340 millas o 550 kilómetros de largo desde la presa hasta la frontera con Sudán. Su profundidad máxima alcanza aproximadamente 430 pies o 130 metros y tiene un volumen de alrededor de 32 millas cúbicas o más de 130 kilómetros cúbicos de agua. Esta enorme capacidad de almacenamiento ha contribuido significativamente a la productividad agrícola de Egipto al proporcionar una fuente confiable de riego y ha transformado tierras áridas en campos fértiles, así como su papel en la gestión del agua y agricultura. El lago Nasser es una fuente importante de energía hidroeléctrica. Número 6. Lago Kaolin de Indonesia.
El lago Kaolin es un lugar impresionante con aguas azules profundas y costas de arena blanca. Pero es otro lago artificial que se formó completamente por accidente, porque la región tiene ricos depósitos de kaolín, que es un tipo de arcilla blanca que se utiliza en diversas industrias, incluida la cerámica, el papel y cosméticos. Como resultado, la isla ha estado asociada durante mucho tiempo con actividades mineras, particularmente de estaño y kaolín. Durante décadas de extracción de minerales, se dejaron grandes pozos que eventualmente se llenaron con agua de lluvia y se transformaron en los lagos que se ven hoy en día. La arcilla china es conocida por su fina calidad blanca, que es el alto contenido de kaolín en el suelo que rodea los pozos mineros, lo que le da su distintivo color azul brillante. El contraste entre el agua azul y los acantilados blancos de kaolín crea una calidad casi etérea. A pesar de los orígenes industriales, el lago Kaolin se ha convertido en una atracción turística sorprendente, y los visitantes se sienten atraídos por su belleza, que es como un paraíso tropical. Las tranquilas aguas turquesas del lago y sus alrededores blancos brindan un telón de fondo perfecto para actividades de ocio, mientras que sin lugar a dudas es un lugar fascinante. Número 5. Lago Bokhodi, Hungría. El lago Bokhodi en Hungría se ha hecho conocido por cómo la comunidad local ha llegado a depender de él de una manera completamente diferente a lo que verá en otros lugares. La región ha dependido durante mucho tiempo de las actividades de aire acondicionado industrial, y el lago en sí fue creado en 1961 para servir como un lugar de enfriamiento, un estanque para una planta de energía térmica. El agua caliente que se descargaba en él desde la planta evitó que el lago se congelara incluso durante los fríos inviernos húngaros, y esto condujo al desarrollo de un ecosistema único y permitió la pesca durante todo el año, lo que brindó nuevas oportunidades a los lugareños, y el lago ahora es conocido por sus casas flotantes o cabañas de pesca que se construyen sobre pilotes de madera sobre el agua. Las estructuras luego están conectadas por una red de pasarelas de madera y crean un entorno idílico con acceso directo al lago, lo que lo hace conveniente para pescar y proporcionar una estrecha conexión con la naturaleza circundante. Algunos pescadores permanecen, pero el lago Bokhodi ha ganado popularidad entre los visitantes que desean ver las coloridas cabañas con el telón de fondo de las tranquilas aguas. Número 4. Lago Plastiras, Grecia. El lago Plastiras, también conocido como Embalse de Tavropos, es un increíble lago artificial escondido dentro de las montañas de Agrafa, en Grecia central, rodeado por un paisaje que se ha convertido en destinos populares para los turistas y los lugareños que buscan tranquilidad y belleza natural. La idea del lago se remonta al general Nícolas Plastiras, una destacada figura militar y política griega de principios del siglo XX. Vio los beneficios potenciales de represar el río Tavropos para crear un embalse que sirviera para múltiples propósitos, como el control de inundaciones, riego y la energía hidroeléctrica. Su visión eventualmente se convertiría en realidad con la construcción de la presa a partir de 1955. Luego tardaría 5 años más antes de que el lago se llenara por completo en 1960, y luego lo nombraría en su honor. Ahora cubre un área de 9,3 millas cuadradas o 24 kilómetros cuadrados. El lago alcanza una profundidad máxima de 200 pies o aproximadamente 60 metros. Ha cumplido la visión original proporcionando energía a las comunidades circundantes y mucho más allá, creando una fuente confiable de agua muy necesaria. Pero lo que es inusual es que este lago tiene una altitud de superficie de más de 2.500 pies o 790 metros sobre el nivel del mar. Es mucho más alto que la mayoría de los embalses y significa que el paisaje a su alrededor es como ningún otro. Número 3. Lac de Sainte-Croix, Francia. Lac de Sainte-Croix, que se encuentra en el sureste de Francia, es un impresionante embalse artificial que se hizo famoso por sus aguas y sus increíbles alrededores. Este lago es el tercero más grande de Francia y ahora es una atracción central dentro del Parque Natural de la región de Verone. La historia del lago se remonta a principios de la década de 1970,
cuando la necesidad de gestión del agua y generación de energía hidroeléctrica llevó a la construcción de la presa en el río Verdon, terminada en 1973, la presa se sumergió en Old Village, que fue reconstruida cerca, y el lago resultante, que lleva el nombre de la cercana meseta, cubre un área de 8,2 millas cuadradas o aproximadamente 22 kilómetros cuadrados, con una profundidad máxima de hasta 305 pies o 93 m. La presa, que mantiene el lago en su lugar, tiene generadores hidroeléctricos capaces de producir hasta 142 millones de kilovatios hora de electricidad. Pero si bien ciertamente cumplió con sus objetivos iniciales, hubo una consecuencia sorprendente de su creación, que se convirtió en una de sus características más famosas. Las aguas aquí adquieren una llamativa coloración azul verdosa, que es el resultado de la refracción de la luz a través de las claras aguas ricas en minerales del lago, y crea un impresionante contraste con los acantilados de piedra caliza circundantes. El lago es alimentado por el río Verona, que fluye desde el cercano desfiladero, uno de los cañones fluviales más bellos y espectaculares de Europa, y casi se podría pensar que los lagos han estado allí durante tanto tiempo como cualquier otra característica natural, pero no fue así. Su construcción fue controvertida en ese momento con las comunidades locales. Número 2. Lago Qiandao, China, con aguas cristalinas. El lago Qiandao, también conocido como Lago de las Mil Islas, es un impresionante cuerpo de agua artificial que se encuentra en el condado de Chunan de Shang, y casi se podría pensar que es una formación natural que ha estado allí durante miles de años, aunque es un desarrollo relativamente reciente que se formó por primera vez después de la construcción de una presa en el río Shannon en 1959. Es un enorme embalse que se construyó para apoyar el control de inundaciones y el riego de la energía hidroeléctrica, y requiere la inundación de los valles y montañas circundantes. Ahora cubre un área de 221 millas cuadradas o 573 kilómetros y alcanza una profundidad máxima de 394 pies o 120 metros. El nombre Thousand Island Lake proviene del hecho de que hay 1078 islas grandes e innumerables islas más pequeñas dispersas por todas partes, las cuales alguna vez fueron cimas y montañas en el Valle Seco. Estas islas varían en tamaño y formas y crean un complejo laberinto de vías fluviales y masas de tierra tan impresionante como lo es desde la superficie. Sin embargo, son los tesoros escondidos los que posiblemente son el verdadero atractivo de este lago, como una gran región que quedó sumergida para formarlo debajo de la superficie del lago, y se encuentran las antiguas ciudades de Otuchong y Hichchong, las cuales se remontan a las dinastías Han y Tong. Ambos están sorprendentemente bien conservados bajo el agua, y Xichung en particular está ganando interés internacional como una cápsula del tiempo de la antigua arquitectura y planificación urbana china. Número 1. El lago Kariba, Zambia y Zimbabue. Ostenta el récord de ser el lago artificial más grande del planeta. El lago Kariba se encuentra en la frontera entre Zambia y Zimbabue. Se formó mediante la construcción de la presa Kariba en el río Zambezi y cubre un área de 2.100 millas cuadradas o 5.500 kilómetros cuadrados, alcanzando un máximo con una profundidad de 318 pies o 97 metros y una longitud de 139 millas o 223 kilómetros. Como ocurre con la mayoría de los embalses, la historia del lago Kariba comenzó a mediados del siglo XX, cuando surgió la necesidad de energía hidroeléctrica confiable para respaldar las economías en crecimiento de Zambia y Zimbabue, que estaban en la época conocida como Rodesia del Norte y del Sur. Se hizo evidente que el proyecto de la presa de Kariba comenzó en 1955 y se completó en 1959, y fue uno de los proyectos de construcción más grandes que el continente había visto en ese momento. Implicó la reubicación de alrededor de 50 a 7.000 personas, principalmente la tribu Tonga, así como importantes esfuerzos de conservación de la vida silvestre, pero en las décadas posteriores generalmente se ha considerado un esfuerzo que vale la pena.
La construcción de la presa creó un embalse que sumergió vastas regiones de tierra, transformando el Valle de Zambezi en el lago Kariba. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.